sus Biblias físicas o digitales, les invito a abrirlas en Mateo capítulo 26. Mateo 26. Y hoy estaremos considerando el pasaje que leímos en el tiempo devocional del versículo 14 al 29. Mateo 26 del 14 al 29. Aquí encontramos a un personaje que aún los ateos usarían para hablar de traición. Y ese personaje es Judas. La traición de Judas ha sido señalada como ese modelo de traición. Una traición que se culmina aún con un beso. Así de artera es la imagen de la traición que nos ofrece este personaje. Claro está que ninguno de nosotros se compararía con él. ¿Cuántos de ustedes considerarían ponerle Judas a su hijo? Ninguno de nosotros tiene en mente una buena imagen de este personaje. Sin embargo, a lo largo del pasaje que vamos a estudiar hoy, me propongo que cada uno de nosotros podamos examinar no solo la vida de Judas, sino la nuestra, y considerar que Judas no está muy lejos de nosotros. Leamos versículo 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Aquí, queridos hermanos, encontramos un gran contraste. No podemos olvidar lo que vimos la semana pasada. Una mujer que estuvo dispuesta a derramar un perfume del precio de casi un año de salario sobre Jesús. Y ante esa imagen encontramos ahora uno de los 12. Uno de aquellos que ha estado con Jesús durante todo su ministerio, estos 3 años, ahora acercándose a los enemigos del Señor para preguntarle: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Esta frase, uno de los 12, tiene que remarcar en nuestras mentes algo. Porque si hubiera alguien que cometería la traición contra el Señor, el menos sospechoso sería uno de esos 12. Pero notemos el acercamiento. No son los principales escribas y fariseos los que se acercan a Judas para tratar de convencerlo. Oye, ¿no te interesaría un pago por entregar a tu Señor? No, aquí el acercamiento es de Judas a los escribas y fariseos. Vemos en Judas a alguien que tiene la iniciativa. Algunos comentaristas dicen que puede que incluso los demás discípulos sigan en casa de Simón el leproso, mientras Judas va con los enemigos del Señor. Otro dice: si el acto de María fue el más elevado de amor y fe, el de Judas es el más oscuro de traición. Y es que el evangelista Juan nos describe a Judas en la escena anterior. Si ustedes me acompañan a Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, dice versículo 3: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, es de este evangelio que sabemos que es María, y dijo:
y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas estaba en esa escena y entonces fue expuesto por el mismo Señor como alguien que no tenía la mentalidad de rendición de esta mujer. Al contrario, él llega delante de los escribas y fariseos para preguntar, ¿qué me queréis dar? Y esta pregunta solo refleja que él tenía la confianza de que los escribas y fariseos le llegarían al precio. No vemos la negociación, no vemos si ahí está Judas y los escribas diciendo, bueno, te doy tanto. Y él dice, no, quiero más. Eso no lo vemos. De hecho, el texto nos describe una escena de una fácil conversación. Los escribas y fariseos habían estado delante de Jesús, pero también delante de esos 12 por mucho tiempo. Y las últimas ocasiones no han sido gratas. El Señor ha acusado a estos y Judas era uno de los que estaba con Jesús. Pero ahora se pueden sentar y platicar amablemente y negociar la muerte de Jesús. El texto en Marcos capítulo 14, versículo 11 dice así: ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Esto llama nuestra atención porque estos fariseos se alegran ante la noticia de, oye, viene a buscarlos alguien. ¿Quién es? Ah, es uno de los de Jesús. ¿A qué quiere venir? ¿Qué quiere decir? Quiere entregar a su maestro. ¿Será que los fariseos pensaron, al fin Dios contestó nuestra oración? Al fin tenemos la oportunidad, porque si recuerdan, ellos habían estado buscando alguna trampa, alguna forma, y de hecho, en el pasaje anterior, vimos que ellos no querían que fuera durante la Pascua. Pero aquí se presenta la oportunidad y tenemos a Judas, tenemos una oportunidad. De hecho, el inicio del capítulo nos dice en versículos 3 al 5 que entonces ya tenían un plan, querían prenderlo y matarlo. Ya no solo querían hacerle caer en alguna trampa, en alguna conversación, sino que ahora estaban decididos a matarlo. Y al venir Judas, él tenía que entender que las motivaciones de estos no eran simplemente vamos a arrestarlo, sino vamos a matarlo. Judas sale con el dinero en la bolsa y parece bastante comprometido. Dice versículo 16, y desde entonces, ¿qué dice? Buscaba oportunidad para entregarle. Vemos cómo el pasaje de Zacarías 11:12 se cumple. Ese texto dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Queridos hermanos, aquí vemos a un Judas que está dispuesto a traicionar a su maestro por algunas monedas de plata. Este era el precio normal de un esclavo. Y con el precio de un esclavo, Judas está dispuesto a vender al Hijo de Dios. Pero quisiera preguntarte, ¿quién de nosotros no busca su conveniencia? ¿Quién de nosotros está libre de considerar que puede ser el mayor?
Y quisiera llamar tu atención esta mañana a cuán terrible es el pecado, que aún pudieras estar dispuesto a entregar aquello que no tiene ninguna comparación en valor por unos cuantos pesos más, por una mejor estabilidad para tu familia o por alguna posición mayor en este mundo, cuando se te ha ofrecido un lugar en el reino de los cielos. Hermanos, nos encontramos en un mundo vano, un mundo que requiere que nosotros, sí es cierto, trabajemos y ganemos y planeemos y busquemos ciertas condiciones para vivir una vida digna. Pero ¿cuántas veces nosotros velamos por esa vida digna y dejamos de lado que no solo se trata de esta vida, sino de una vida eterna en el reino de los cielos? Pero es más, cuando vemos a Judas, algunos simplemente podrían señalarle como un simple ladrón, remarcando esa avaricia que él pudiera tener al entregar a su Señor por unas piezas de plata. Otros lo ven como un caprichoso que al ver el ejemplo de María y cómo fue señalado por el Señor públicamente, lo abandonó. Pero quisiera que aun cuando no sabemos exactamente las razones de la traición de Judas, no olvidemos que este hombre fue uno de esos 12 que dejó su casa, su familia, su trabajo para seguir a Jesús. Durante 3 años este hombre fue parte del grupo que estuvo con Jesús mañana y noche, que comió con él, que escuchó cada conversación, que vio cada milagro. Aún más, era el único del grupo que era de Jerusalén, el que parecía menos peor, el único de Jerusalén entre todo este grupo de Galileos. Por lo tanto, las motivaciones que Judas podía haber tenido no son solo meramente terrenales. Un comentarista señalaba lo siguiente: algunos sugieren que Judas solamente quería forzar a Jesús a manifestar su poder milagroso sin más demora y establecer su reino terrenal. Si este fuera el caso, Judas no pensaba que Jesús moriría. Judas solo quería que ese reino que Jesús le había prometido por fin se cumpliera. A ver si así se anima. Pero cuando vio que Jesús no se defendió, fue y se ahorcó. Y eso me hacía pensar en que, de ser el caso, ¿cuántas de mis preocupaciones o de mis intenciones o de mis motivaciones pueden sonar muy espirituales, pero tan retorcidas como las que pudieran haber pasado por la cabeza de Judas? Porque, hermanos, tenemos preocupaciones válidas. Ante una tercera ola de COVID, tenemos preocupación. Ante una inestabilidad económica, tenemos preocupación. Ante la falta de trabajo o la amenaza de un posible recorte de trabajo, nos preocupa. Seguramente varios padres aquí están preocupados por el regreso a clases. Piensan en el cuidado de su familia y cómo velar por ello, y qué seguro comprar, y qué necesidad pueden suplir. Otros seguramente pudieran tener preocupaciones aún más espirituales, como cumplir con nuestro rol como esposos y padres, pero a expensas de lo que el Señor nos llama y nos dice a hacer. Queridos hermanos, no podemos desligar nuestras preocupaciones y nuestras intenciones de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. No podemos desligarlo
de las disciplinas espirituales como leer la Biblia, orar y asistir a la iglesia. No podemos desligarlo de la comunión con la iglesia. Y aquí quisiera entonces que recordaras otra vez a esa mujer y su perfume. Querido hermano, el amor a Jesús te atrae a Él y te pone ante sus pies. Pero si hay algo que te preocupa y que te mueve y que te motiva a buscar todas esas preocupaciones legítimas lejos de Jesús, déjame decirte que tú no eres mejor que Judas. Con eso en mente, Mateo nos relata, versículo 17 al 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Judas está buscando una oportunidad para entregar al Señor. Y aquí pudiéramos pensar que Jesús no dice la dirección exacta ni la persona exacta donde van a comer la Pascua para que Judas no tenga esa ubicación. De hecho, los discípulos que van a ir a buscar a esta persona tampoco la saben. Marcos nos dice que van 2 discípulos y Lucas nos dice que esos 2 discípulos son Pedro y Juan. Pero en ningún momento les dice en tal casa o con tal persona. La única descripción que tienen es: van a buscar, van a entrar a la ciudad y van a ver a un hombre llevando un cántaro de agua. Ahora, esto sería muy raro, muy raro, porque normalmente son las siervas las que llevan el cántaro de agua. Entonces, sería muy evidente cuál es la persona y entonces la seguirían y pedirían el lugar donde llevarían a cabo la cena de la Pascua. Pero ante esa búsqueda de una oportunidad para entregar al Señor, noten cómo nos contrasta este pasaje. Dice, versículo 18, mi tiempo está cerca. Mientras Judas buscaba una oportunidad, Jesús sabe cuál es el tiempo, cuál es el momento. Y Jesús no está huyendo. Dios ha determinado un tiempo para su muerte. Y esto los discípulos lo entenderían después. Es por eso que leemos en Hechos capítulo 2, versículo 23 lo siguiente: 50 días después de la Pascua se celebraba Pentecostés. Este es Pedro, 50 días después de esto, diciendo en versículo 23, hablando de Jesús: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Los discípulos llegarían a entender, y nosotros necesitamos entender, que si Cristo murió en una cruz, fue por el determinado plan de Dios, y eso no se le escapaba a Jesús. Jesús sabe el tiempo de su muerte. Mientras que Judas buscaba una oportunidad para entregarle, Jesús sabe que ese tiempo será esta noche. Esta noche sería entregado y mañana sería muerto. Eso no quita la responsabilidad de Judas acerca de la búsqueda de una oportunidad. Sin embargo, hay algo que hacer antes. Celebraré la Pascua.
Para celebrar la Pascua había varios aspectos que debían de cumplirse de manera muy cuidadosa. De hecho, a veces perdemos de vista esto porque hemos visto la semana del Señor y a los discípulos con Él. Pero a inicio de semana, los discípulos habían tenido que haber separado un cordero para asarlo esta noche. Seguramente lo habían guardado en un lugar de confianza el día 10 de Nisan y la Pascua se celebraba el 14. Ahora, ellos solo tenían un margen de 2 horas para ir a sacrificar este cordero, porque se tenía que llevar al templo entre las 3 y las 5 de la tarde, y entonces ahí no eran los únicos en la fila. Como escuchamos la semana pasada, cerca de 2 millones de personas se congregaban en Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces imagínate la fila ahí en el templo para que el sacerdote matara tu corderito. Ahora también, imagínate la sangre corriendo desde el templo. En el valle de Cedrón, literalmente se hacía un río de sangre que debía recordarles precisamente este tiempo de la Pascua, la necesidad de derramar sangre para que sus pecados fueran expiados. Tenían que preparar una especie de pasta que comían con hierbas, tenían que preparar el pan sin levadura. Entonces ahorita los discípulos, más que estar en este ministerio público y realmente de este día, los evangelios no nos dan testimonio de que Jesús haya estado en alguna conversación o en el templo. Más bien ellos están en el núcleo, están preparando la comida. La Pascua es como su celebración del Día de Independencia. Así que ellos se están juntando, están haciendo los preparativos porque esta noche estarían celebrando la Pascua con su Señor. Lo habían celebrado en ocasiones anteriores, pero para Jesús esta es significativa, esta es la última. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, imagínate la escena, imagínate a los discípulos todo el día ahí conviviendo, metiéndose a la cocina, buscando, preparando. Imagínate esa convivencia en el asador. Y después de eso sentarse y que Jesús diga lo siguiente, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Están celebrando y Jesús dice, uno de vosotros me va a entregar. ¿Uno de quiénes? Uno de los 12. Y Mateo básicamente nos está recordando lo que acabamos de ver hace rato. Uno de los 12, pero ahora no está mostrándonos a los escribas y fariseos, sino nos está mostrando a esos 12. Hay una diferente reacción. Ellos seguramente pensarían en que alguien le traicionaría, así iba a morir, pero uno de ellos. Eso nos recuerda lo que dice el Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y miren la reacción de los discípulos, versículo 22. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? Cada uno de los discípulos dijo con tristeza la pregunta de autoexamen. Una pregunta que quisiera que nos termináramos haciendo esta mañana. ¿Soy yo, Señor? La manera en que ellos construyeron esta pregunta en el original, básicamente esperaba una respuesta negativa.
Y lo podríamos decir de la siguiente manera: ¿verdad que no soy yo, Señor? ¿Verdad que no? Estos 11 están con profunda tristeza preguntándole a su Señor si ellos serían el traidor. Y Jesús, no contestando ni satisfaciendo su curiosidad, les dice en versículo 23, entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ahora, tenemos que considerar algo, porque cuando leemos el Evangelio de Juan, tal vez la imagen que viene a nosotros es como que todos están esperando a ver quién mete la mano en el plato. Ahora, había varios pasos durante la Pascua y entonces la primera parte, después de lavarse las manos, era comer esa pasta con hierbas amargas. Eso les recordaba la esclavitud en Egipto, al modo de que esa pasta era de un color y de una textura como si fuera mezcla de ladrillos. Y las hierbas amargas les tenían que recordar ese punto de lo amargo del sufrimiento y de la esclavitud que pasaron ahí. Todos habían metido la mano en el plato. Todos. Así que cuando Jesús dice eso, ay, Señor, pues no me consuelas. O sea, no me dices, no eres tú, Bartolomé. Tadeo, claro que no, ¿tú cómo? Tomás, pues no. No, todos se quedan con esa sensación de, puedo ser yo. Y hermanos, es hora de realizarnos un autoexamen. La Biblia nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Acompáñenme por favor a 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. Y vamos a leerlo todos juntos. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El apóstol Pablo nos llama a un autoexamen, nos llama a considerar si somos, si estamos en Cristo. De igual manera, el apóstol Juan, en su primera carta, nos dice en capítulo 2, versículo 19 al 22, y si quiere no lo busque, pero escúcheme con atención, por favor. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, el Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y queridos hermanos, entonces quisiera llevarnos a este autoexamen y considerar, ¿soy yo? ¿Soy yo uno de esos 12? Ok, bien, pero aún entre esos 12, dice la Biblia que uno era diablo. Y el apóstol Juan, aquel que por encargo de Pedro, dice, pregúntale quién es. Y Juan le dice, ahora sí, Señor, ¿quién es? El que mete la mano conmigo en el plato. Juan supo esa noche que Judas le iba a entregar. Y queridos hermanos, hoy nos vemos unos a otros.
Y confiamos en que todos los que estamos aquí somos del Señor y somos de la iglesia de Cristo, y que cada uno de nosotros, a pesar de las luchas y batallas, estamos caminando para la gloria de Dios. Y que si esta tarde preguntáramos ¿cuántos de aquí son hijos de Dios?, seguramente todos dirían un amén fuerte. Pero no se trata de eso. Porque el apóstol Juan sabe a ciencia cierta, con experiencia, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Este Judas no se queda callado. Este Judas hace una respuesta, una pregunta muy parecida a los demás discípulos. Dice versículo 25. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Noten que es una pregunta muy parecida. Los discípulos habían estado preguntando: ¿soy yo, Señor? Y ahora Judas pregunta: ¿soy yo, maestro? Y no podemos ser dogmáticos en que, mira, pues es que ellos usaron Señor y él maestro. Pero sí se nota una diferencia. De hecho, en el griego, Judas enfatiza esta construcción de respuesta negativa. Y básicamente lo que Judas pregunta es: no soy yo. O sea, preguntando, pero como afirmando: no soy yo, ¿verdad? Como si estuviera tanteando al Señor. Pero, ¿qué le contesta el Señor? Tú lo has dicho. Jesús sabe quién de estos dos se le va a traicionar. Estos 11 que no serían los traidores no eran mejores. El Evangelio de Lucas nos muestra cómo ellos hace unos momentos atrás estaban peleando diciendo quién sería el mayor. Y el apóstol Juan nos contesta cómo Jesús les muestra quién será el mayor, tomando una toalla y lavando sus pies. Si ellos ahora están preguntando con tristeza y con humildad si ellos serían, es porque ahora han visto a su Señor y han notado que ese es el Mesías. Pero Judas, aún habiendo participado de esto, sale. El apóstol Juan nos dice que Judas sale de la escena. Judas tiene una oportunidad de arrepentirse, aun si tiene el dinero en la bolsa, pero no lo hace. Y él es la imagen perfecta entonces de lo que nos dice Hebreos 10, 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Jesús sabe quién lo va a traicionar. Tú lo has dicho. Y al parecer nadie más lo entiende. Al punto que Judas sale de la escena y todos piensan: no, pues seguro el Señor le mandó a comprar algo. Pues él es el que tiene el dinero. O hasta pensaron: no, pues fue a darle algo a los pobres. ¿Qué pensarían de ti y de mí? Hermanos, hay personas que han estado entre nosotros y ellos ya no están. Y antes de señalarles y pensar: mira,
Él de seguro no es de Dios. Debemos recordar que nosotros no somos exentos. Hay incluso personas que han servido entre nosotros y que han dejado la fe. Y eso también nos tiene que recordar que un servicio, que una actividad no es señal de ser hijo de Dios. Es como la casa sobre la roca, cuyos cimientos solo ven su fortaleza cuando llega la tormenta. Y para aquellos de aquí o que nos están siguiendo en la transmisión, que están pasando por una tormenta, este es el momento en que su fe se note, en que su fe se fortalezca y que se vea que están cimentados en Jesús. Porque hay personas que han servido entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y al final nosotros. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Seré acaso yo, maestro, un fiel seguidor tuyo, un hijo de Dios? ¿O me he engañado de tal manera que mi corazón necio y perverso ha pensado que soy un hijo de Dios porque he hecho lo que cualquier cristiano hace? He asistido a la iglesia, he seguido las disciplinas, pero mi corazón es duro y necio y muerto. La escena del 14 al 16 y la escena del 20 al 25 nos presentan a Judas. Pero parece que Mateo está alternando entre Judas y los discípulos para hacer un claro contraste de qué debemos nosotros velar. Mientras que la sección del 17 al 19 nos presenta la Pascua, ahora vamos a ver la mesa del Señor. Dice versículo 26, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo, en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La cena del Señor, también llamada la comunión o la mesa del Señor, es una de las ordenanzas que nosotros como iglesia llevamos a cabo. Por lo menos en nuestra iglesia lo estamos tratando de hacer ahora cada mes. Y para nosotros que lo estamos haciendo con tanta regularidad, debemos recordarnos lo que representa esta mesa del Señor. Jesús dijo en versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto es una alusión a lo que Éxodo 24:8 decía acerca del pacto que ellos tenían en el sistema antiguo testamentario. Dice Éxodo 24:8: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ellos estaban celebrando la Pascua y estaban recordando cómo en Egipto, 1500 años atrás, Él había sacado al pueblo y lo había librado por fe. Una fe en que Él, Dios, iba a pasar por alto, eso significa Pascua, pasar por alto las casas donde ¿qué? Donde se pusiera la sangre. Básicamente ellos tenían fe
en esa sangre. Ellos celebraban que Dios había hecho diferencia y que les había salvado a sus primogénitos, no solo de sus ovejas y sus ganados, sino aún de sus propios hijos. Esa noche Dios dejó en claro quiénes eran suyos y quiénes no. Y liberó a su pueblo de Egipto para ahora ser su nación santa de reyes y sacerdotes. Pero ahora Jesús, en esa Pascua, toma los últimos elementos. Ellos seguramente ya habían comido las hierbas amargas, ya habían comido el asado, y ya están en la parte donde libremente pueden agarrar de todo. Entonces Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y ahora le da un nuevo significado. Jesús dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Jesús había dicho analogías semejantes en el pasado. De hecho, nosotros podemos recordar en Juan 6 que Él dice que Él es el pan de vida y el que no come mi carne y bebe mi sangre no es mi discípulo. Y recordamos cómo la gente se escandalizó porque Jesús dijo eso. Ahora, estos discípulos entendían lo que Jesús quería decir. No era que literalmente este pan que estaba partiendo era su cuerpo. Ellos lo están viendo. Pero sin duda, al otro día, en esa cruz, ellos podrían recordar ese pan y ver cómo lo partió. Porque literalmente su cuerpo fue partido. El hecho de que la cena del Señor se hiciera al final de la celebración de la Pascua, deja en claro lo esencial de la primera y de la segunda. Ambas señalaban un sacrificio por los pecados del pueblo. Sin embargo, en la cena del Señor ya no era necesario más sacrificio, sino solo recordar aquel que fue partido por nosotros. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Tomar y comer es la imagen de comunión para el judío. Compartir la mesa era convivir con una persona. Y Jesús toma esto después de haberles dicho que uno de los que está conviviendo con él no era de ellos. Y él sale. Judas sale de la escena y Jesús dijo: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Judas tiene responsabilidad. Dios tiene un plan donde la traición era necesaria, pero Judas tiene responsabilidad. Y ahora, con estos 11, Jesús señala este nuevo pacto. Toma el pan y lo parte. Toma la copa y dice: esto es mi sangre. Esta tarde han visto cómo el valle de Cedrón se ha llenado de sangre. Una imagen que veían cada año. Pero Jesús ahora toma una imagen de algo que podrían hacer tal vez con más regularidad. Partir pan y beber vino. Y recordar que esa sangre fue derramada en la cruz. Pablo, no habiendo estado en esta cena, nos recuerda en primera a los Corintios que esta cena es una conmemoración. Nosotros estamos recordando lo que Jesús hizo en la cruz. Es una proclamación que anunciamos
la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Por lo tanto, es una conmemoración, es una proclamación, pero también es una esperanza de su venida. Cada vez que partimos el pan y tomamos la copa, nosotros estamos recordando no solo que Él murió en la cruz, sino que Él viene por nosotros. Es una comunión porque tomamos y comemos. Es una acción de gracias, pero es un pacto. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Ellos sabían lo que Jeremías y Ezequiel habían escrito de este nuevo pacto, un pacto diferente donde el Señor daría de su espíritu y limpiaría su ser, donde pondría un corazón de carne y ellos sabrían lo que el Señor hace. Alguien dijo, la cena es en realidad una parábola en acción. Es con elementos simples, sencillos, recordar lo que Jesús hizo en la cruz. Esta cena, después de tal noticia de que alguien de estos dos se le entregaría, nos recuerda una vez más que en medio de las sombras de la traición y la obra redentora de Cristo en la cruz, la promesa de su reino eterno sigue. Confiamos en que Jesús, aún si muere, y piensa en los discípulos, este Señor me está diciendo, mi cuerpo será partido, mi sangre será derramada, pero esto es el cumplimiento de un pacto donde nosotros podremos beber una vez más de este fruto hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Sin embargo, no podemos perder de vista una palabra que aparece aquí y que no aparece en los otros relatos de la Cena del Señor, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y esta palabra remisión no es muy típica entre nosotros o común. Cuando hablamos de los pecados hablamos de la expiación, del perdón, pero ¿qué es esto de remisión? Hermano, tus pecados han sido perdonados, sí, pero eso no fue gratis. Fue gratis para ti, pero no fue gratis. La remisión era la liberación formal de la deuda de un cautivo. Alguien estaba pagando por la deuda de otro que no podía hacer nada. Esto era muy parecido a la redención. Sin embargo, esta palabra se usaba sobre todo con personas que habían sido esclavizadas por conquista. Y Jesús dice, para remisión de los pecados, tú eras un esclavo y ahora te libero. Dice versículo 28 que por muchos es derramada. Y esto nos debe recordar el pasaje en Hebreos 9:22 que nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso nos debe recordar el pasaje que hace rato les leí en Éxodo 24. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. Eso nos debe recordar lo que hemos leído en Hebreos 10. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Nosotros, al ver a Jesús en la cruz, al ver su cuerpo partido y su sangre derramada, debemos recordar que nuestros pecados han sido remitidos, que nuestra culpa ha sido satisfecha, que esa cena también fue invitado Judas y no la aceptó. Queridos hermanos, Judas, en contraste con la mujer que derramó el perfume sobre Jesús, es el ejemplo de alguien que ha estado con Jesús,
pero no ha hecho pacto con Jesús. Su traición es un pecado terrible por entregar al Hijo de Dios a la muerte. Pero no solamente es terrible por eso, sino porque es la entrega intencionada de uno de sus seguidores por unas cuantas monedas. Judas, con compromiso, buscó la oportunidad de entregar a su Señor. Mientras que Jesús busca que con compromiso tomamos y comamos y tomemos ese pacto que Él hizo en la cruz. Así que hoy, hermanos, no celebramos la Pascua, celebramos el nuevo pacto. Celebramos que en Jesús su Espíritu mora en nosotros. Celebramos que en la cruz nuestros pecados han sido perdonados. Celebramos que ya no hay cosa que nos separe del Señor. De modo que el mismo apóstol Pablo escribe que nada nos puede separar del amor de Dios. Es por eso que esta mañana cantamos cuán profundo amor de Cristo. Porque aún Jesús pudo mirar a ese Judas en los últimos momentos y decirle, amigo. Así que, hermanos, celebra el nuevo pacto que tenemos en el Señor. Celebra el nuevo pacto que tenemos en el Señor de remisión y de reino eterno. Celebra el nuevo pacto que tenemos en el Señor de remisión y reino eterno. En Jesús nos encontramos un pacto en el que si me preguntan si soy el traidor, puedo decir que sí. Por mí Jesús fue a esa cruz. Por mis pecados fue derramada su sangre, pero por Él fue pagada mi deuda y perdonado mi pecado. Por Él ahora puedo gozar de la comunión con Dios, dado que aún mis más torcidas y perversas transgresiones han sido clavadas en la cruz. Hoy celebramos a Cristo, que fue molido por mi pecado, pero que yo lo recuerdo con gozo, porque ahí fue ganada mi redención. Queridos hermanos, que hoy podamos celebrar ese nuevo pacto. Hay tantas tentaciones a nuestro alrededor y tantos pecados abrigados en nuestro corazón. Y hoy necesitamos salir con la firme convicción de que el Señor fue clavado en la cruz y partido su cuerpo y derramada su sangre para que esos pecados que tanto amamos todavía, que tanto resguardamos, fueran pagados. Tú has sido liberado del pecado, así que vive para la gloria de Dios. Que hoy la cruz pueda ser recordada con algo tan sencillo como lo que hacemos varias veces en el año: partir el pan y tomar la copa. Si te preguntas, ¿soy yo, Señor? La verdad es que sí, soy yo. Yo pequé contra ti. Mis pecados te llevaron a la cruz. Pero gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios porque por Él hoy podemos llegar a Él. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Porque el pecado nos condena al infierno, Señor. No importa cuál pecado. No importa si es la mentira o el adulterio. No importa si es la avaricia o el asesinato. Esos pecados nos condenan a condenación eterna. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque en la cruz han sido pagados mis pecados, Señor. Te ruego que tomemos esta verdad con devoción,
no con ligereza ni libertinaje. Te ruego que ninguno de nosotros salga con el pensamiento de que podemos seguir pecando, porque al final nuestros pecados han sido pagados. Te pido que ninguno de nosotros viva en medio de esta vida vana con preocupaciones que nos alejen de ti, aun si suenan muy legítimas o muy espirituales. Te ruego, Señor, que cada día podamos recordar tu cruz y recordar que tú fuiste partido por nosotros para gloria tuya. Que en ti tenemos un nuevo pacto y que hoy queremos volvernos a comprometer contigo. Señor, te ruego por aquellos que han estado entre nosotros, pero que han salido de nosotros. Porque tú hoy todavía les dices, ven. Te pido por aquellos que incluso han servido entre nosotros y hoy ya no están entre nosotros. Que tú hagas tu obra redentora y que tú les permitas salir del engaño de que simplemente por el servicio son tus hijos. Permite que cada uno de nosotros que estamos aquí podamos salir autoexaminando nuestro corazón y rogando, Señor, con los ojos puestos en ti, que tú sigas obrando en nuestras vidas. Perdónanos si nos hemos acercado por conveniencia. Perdónanos porque aún tal vez nuestra expectativa acerca de tu reino ha sido salud y prosperidad y bendiciones. Señor, rogamos que tu reino eterno sea para nosotros un ancla firme en medio de un mundo caótico y que nos ayude, Señor, a ver esa cruz y ver el gran poder que tienes sobre nuestras vidas. Tú inmolaste a tu Hijo Jesucristo y su sangre fue derramada por cada uno de nuestros pecados. Ayúdanos a humillarnos y entregarnos a ti. Y que la próxima vez que tomamos el pan y la copa en esta iglesia, Señor, pueda ser para recordar una vez más el gozo de celebrar el nuevo pacto que tenemos en ti de remisión y de reino eterno. Ayúdanos, Señor, lo pedimos en Cristo.